Campeonato Gallego de Velocidad comenzó en el circuito de Braga, donde se celebraron las pruebas de Super Sport y Extreme, con novedades este año, ya que se disputan conjuntamente con el Campeonato Portugués. En un día gris, con una lluvia molesta que no cedió a lo largo de toda la jornada, los pilotos se juntaban dentro de los boxes mientras sus mecánicos montaban los neumáticos de agua para una pista que estaba en condiciones muy difíciles. A pesar de ello, los pilotos se mostraban animosos ante una carrera con muchas incertidumbres, como luego se comprobaría. Esta vez, los paraguas habituales de las parrillas cumplían su verdadera función bajo la lluvia. En la salida de Extreme, Agustín Rodríguez tomaba la delantera, rodando más rápido que los demás y abriendo hueco con sus perseguidores, Manuel García y José Deira Sieira, con BMW S1000R. Pero en la vuelta 5, Agustín, en la curva de entrada en meta, sufría una caída aparatosa, quedando tendido en el suelo, en un lugar muy comprometido para su seguridad, por lo que el director de carrera decidía parar la prueba. Bandera roja en todos los puestos de control del circuito para advertir a los pilotos que la carrera se detenía. Agustín pudo ser atendido y trasladado al hospital y parece que su caída no reviste gravedad. Los pilotos tuvieron que hacer una nueva salida y tras ella, Manuel García Rendo consigue una ventaja cómoda sobre una pista que se iba secando paulatinamente. Cuando parecía que tenía el triunfo al alcance, llegaba por detrás José Deira, que al filo de la bandera lo adelantó. Deira cruzaba primero bajo la bandera cuadros, seguido a escasas centésimas por Rendo. Pero en el total de las dos mangas, la suma de tiempos beneficiaba a Manuel García Rendo, con lo que a la postre conseguía el primer puesto. A su lado, en el podium, en segundo lugar, Deira, y en tercer lugar, José Pérez de Rodríguez, con Yamaha R1, que después de unos cuantos años en dique seco conseguía un fantástico tercer lugar en su vuelta a la competición. En la categoría Super Sport, de la que no disponemos de imágenes, Hugo Martínez conseguía la victoria absoluta, seguido de Adrián Benito y Andrés Calvar. Por último, podíamos ver también la actuación del piloto gallego Ángelo Uterelo en la categoría de 125 GP, que tuvo mala suerte al pararse la moto en la salida, debiendo reincorporarse a pista desde los boxes y comenzando una remontada que finalizó cuando se le paró de nuevo la moto. La próxima prueba del Campeonato Gallego se celebrará el 19 de mayo en el circuito de Estoril. Allí os esperamos.